Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online en esta segunda parte de este súper tema de hijos, niños y jóvenes, hijos y alumnos, ¿verdad? Emocionalmente sanos. Wow, yo creo que amerita como varios programas. Definitivamente que esto es un tema, señores, que hay que hablarlo, hay que abordarlo, hay que insistir, persistir y nunca desistir. Hay que seguir insistiendo, sensibilizándonos todos en la importancia de esto. Qué pena que por falta de conocimiento cometemos tantos errores. En la primera parte, pues se nos quedaron algunos temas y bueno, me imagino que necesitaremos parte 3, 4, pero ahora nos quedamos con 2 partes. Y una de los temas es precisamente el estrés. Continuamos con Alaima Hernández, que ya dije que estoy feliz de que está aquí en Didáctica Online. Después que insistí, persistí y nunca desistí. Nunca desistió. Aquí está con nosotros compartiendo todos sus conocimientos como psicóloga, como especialista, como terapeuta. Y precisamente retomando en este tema tan amplio, porque es un tema muy amplio, cuando hablamos de emocionalmente sano, todo este ámbito de las emociones, de lo socioemocional. En Estados Unidos hay una línea de aprendizaje socioemocional, en Europa es más educación emocional, pero al final estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de desarrollar esas competencias emocionales que nos van a servir para la vida. Y cuando uno habla de competencias emocionales, podríamos tener un año entero y quizás más de programas sobre cada una de esas competencias. O sea, cuando abordamos lo socioemocional, señores, eso es un mundo amplísimo. Entonces, a su vez, todas esas competencias se componen de lo que se llaman microhabilidades emocionales. Y la verdad es que sería hacer un curso, la vida, convertirla en un curso para ir desarrollando todas estas habilidades. Y yo invito a que profundicemos, a que sigamos, porque lo que hablamos en este programa realmente se queda como una semillita, ¿verdad? La idea es que sigamos formándonos, como dijimos en el primer programa, como adultos. Definitivamente esto es un mundo, esto es un campo que cada vez tiene más evidencia de la importancia de la educación emocional. Definitivamente trae muchísimos beneficios, hasta académicos, porque a veces vemos lo académico y lo emocional, pero no, en la medida que yo estoy bien, que yo manejo, y como tú decías, Alaima, identifico, manejo mis emociones, puedo regularme en la medida en que yo puedo desempeñarme, socializar, interactuar de manera positiva con otros, pues eso va a traer beneficios para mi aprendizaje, pero también para mis relaciones, para prevención de violencia, que tanta violencia tenemos en nuestros países. Qué pena que hemos llegado lamentablemente. Y la verdad es que esto es un tema importante. No nos vamos a detener, pero muchos modelos plantean distintas competencias emocionales. En algunas coinciden. La primera, y una de las más importantes, es la conciencia emocional, la autoconciencia. Los distintos modelos coinciden en ese sentido. Y definitivamente partir de como adultos, porque conectando con lo que vimos en el primer programa, con ser consciente de mis emociones. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta la emoción? Porque quizás a mí me sudan las manos, pero a ti te tiemblan, pero quizás a ti se te para el estómago, pero quizás es diferente y es válido. Tú no tienes que experimentarlo de la misma manera que yo. La ira, la rabia, la tristeza, el dolor, o sea, los sentimientos y emociones, porque ya sentimiento implica una emoción con pensamiento. O sea, ya viene, es algo más permanente, más consciente. Más también. Consciente. Perdura por más tiempo. Perdura por más tiempo. Entonces se va complementando. Entonces, venimos del primer programa, pues viendo como toda esta línea de cómo nos tenemos que ir moviendo, haciendo más conscientes, sensibilizándonos más, canalizando y movilizando, ¿verdad? Eso que traemos. Y un punto importante y que quiero que abordemos en esta segunda parte es el estrés. Y tú hablabas de esas hormonas que en el niño, en el joven, y tú lo ves mucho en consulta. O sea, estamos hablando de un niño, un joven, que queremos que se convierta también en un adulto emocionalmente sano. ¿Qué papel juega el estrés que tan presente está
en nuestras vidas, lamentablemente, porque es bueno hasta un punto, ¿verdad? Definitivamente. El estrés tiene una función. En algunos momentos nos puede servir, pero cuando un niño está expuesto a situaciones que generen estrés en su cuerpo, definitivamente a la larga tienen un impacto negativo en su desarrollo. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, o sea, ¿cómo que estresa un niño? O sea, ¿cómo un niño se va a estresar? Por Dios, yo soy la que tengo que pagar la luz, el agua, el carro, la El casa, estrés el lo colegio. tengo yo. El estrés lo tengo yo, pero realmente los niños sí experimentan estrés. Y vamos a hablar de, digamos, que situaciones que pueden ser extremas, que causan estrés, y también situaciones que podemos ver como, digamos, que del día a día, que no le damos tanta importancia, pero que para un niño y para su cerebro en desarrollo sí pueden ser de gran impacto. Entonces, cuando hablamos de estrés en unas situaciones extremas, hablamos de negligencia, hablamos de abuso, hablamos de situaciones como estar en una guerra, en una situación de ambiente, digamos, que no es favorable para su desarrollo, en donde el niño está constantemente asustado, donde los niveles de ansiedad suben. Entonces, básicamente ese cuerpecito está segregando adrenalina y cortisol a 2,000 millas por hora. Entonces, realmente tiene un efecto no solo en su cuerpo, sino en el desarrollo de su cerebro. Y posteriormente, claro que afecta todas estas habilidades sociales y emocionales que el niño va a tener. Incluso hay investigaciones que demuestran cómo el estrés crónico en los niños a temprana edad puede básicamente hacer que la arquitectura del cerebro cambie. Y claro, una arquitectura de un cerebro que cambió, pues no es un cerebro que, digamos, va a desarrollarse de manera típica, esperada. Claro. Entonces, si no nos vamos a esos extremos, pero también cuando hablamos de negligencia, yo creo que en nuestro país vemos bastante de eso y vemos abuso también. Lo que pasa es que no le llamamos abuso, pero se ha normalizado, lamentablemente. Claro, un niño malnutrido, un niño que sus emociones no están siendo acompañadas, que están siendo ignoradas, un niño que no es atendido de manera debida, un niño que es abandonado, un niño que no satisfacen sus necesidades básicas como el simple hecho de cambiar un pamper. ¿Cuántos niños no vemos en muchos lugares de nuestro país sin pamper, sin ropa, sin zapatos? En condiciones que definitivamente son... En condiciones muy precarias, pero realmente ni siquiera podemos hablar de dinero. Ahí no hay una atención, no hay una conexión de parte del adulto. Entonces, definitivamente eso genera estrés en el niño. Claro. Y quizás muchas personas se lo encuentren como que... O sea, los niños sí experimentan estrés. Sí, y un estrés causado por un trauma, por una crisis, por situación o algo que perdura en el tiempo, o sea, una condición que perdura en el tiempo, ya eso trae consecuencias mucho mayores. Claro, y cuando hablamos entonces de situaciones que se pueden presentar en el día a día, que tal vez podamos decir como que no, eso no es nada, es parte del día a día, realmente sí pueden afectar al niño o a la niña. Situaciones como un papá que se enferme, un papá que lo internen. La pérdida de un ser querido. Estrés con el colegio, porque existe, yo escucho a muchos papás repitiendo. La presión académica. Claro, repitiendo como que, pero eso no es nada, eso es lo que le toca, como que el colegio, por Dios, todo el mundo se graduó. Pero realmente tú no sabes cómo ese niño está experimentando esa presión que le están poniendo. Tú no sabes si sus capacidades están llegando, digamos que a un máximo. Esa presión académica definitivamente a muchos niños y jóvenes les genera estrés. Claro, pero también puede suceder con un tema social, no solo académico. Puede ser que un niño esté experimentando estrés porque no se siente bienvenido o aceptado. Incluido. O hay una situación donde haya una situación con otro niño, una situación con una maestra, o simplemente el niño se estrese porque no está aprendiendo. O sea, hay muchas situaciones, un castigo incluso, o sea, hay muchas situaciones que pueden generar estrés en el niño. Bueno, sí, y en el adulto. Y es importante porque yo creo que se habla mucho del estrés y de los riesgos que tiene y los efectos que tienen los adultos. O sea, por ejemplo, una persona que está generalmente estresada, pues
experimenta diferentes síntomas en su cuerpo, puede somatizar, incluso se enferman. Así es. Se deterioran sus relaciones, sus hábitos cambian. Su desempeño en todos los ámbitos. Claro, entonces es importante también que sepamos que en los niños pasa por igual y yo creo que debemos ponerle hasta más atención a un caso cuando hablamos de un niño, sí. porque no tiene las herramientas, no tiene cómo llamar al terapeuta, no tiene cómo llamar al doctor para decir, me está pasando esto, y el doctor le va a decir, oye, tú lo que tienes mucho estrés, tienes que bajarle un 2, pero no, a los niños no les pasa eso, los niños realmente se ven afectados en muchas áreas de su vida y luego incluso comenzamos a buscar causas por donde no es. Uh-huh. Y no nos estamos dando cuenta que el niño definitivamente está experimentando estrés. Entonces, ¿cómo yo como adulto puedo ayudar a ese niño a básicamente a manejar este estrés o a prevenir estos... Claro, a identificar esas alertas. Claro, entonces yo A como tiempo. adulto lo puedo hacer y puedo ayudarlo a manejar ese estrés. Que yo creo que tú con Ignacio sucedió, sí, claro. pero le diste herramientas, o sea, te percataste, o sea, observaste, espérate, aquí está pasando algo, vamos a disminuir la carga y así yo puedo ayudar a mi hijo o a Así mi es. hija. Y no solo estamos hablando de niños pequeños, también jóvenes. Jóvenes. Y es importante manejar el estrés, o sea, no simplemente normalizarlo, porque creo que estamos en una cultura que cada vez nos exige más. Hay una cultura de trabajo excesivo, de que tenemos que producir. Uh-huh. Y hacer. Todo el tiempo. Entonces, muy enfocado en el hacer y no tanto en el ser, como yo oía a un autor recientemente. Claro, y también en como accomplishment todo el tiempo. Y realmente, no. Así es. No, hay una parte de descanso. Y yo también. escuchándote, me vino a la mente la importancia de la capacidad de observar a ese niño, a ese joven. A veces yo observo maestras y no se percatan de esos mensajes que está mandando un alumno que está aislado, un alumno que está disperso, que se distrae, un alumno que está llamando la atención, un alumno que está, como quien dice, gritando, ¿verdad? Necesito ayuda y no se está dando cuenta de eso. Entonces también los padres, la capacidad de observar para a tiempo poder, como tú decías, pues identificar y buscar esos mecanismos, más que seguir presionando. Vamos a ver cómo le damos esas herramientas y esas orientaciones, esas estrategias para que el niño, el joven pueda manejar, porque no nos va a... Yo siempre decía, no me van a tener a mí siempre. No. Yo no voy a estar ahí siempre. O sea, yo tengo que de alguna forma dejarte con la capacidad, o sea, tengo que hacer todo lo posible para que tú tengas la capacidad de salir adelante, y las situaciones llegan y los problemas llegan y el estrés va a estar, es parte de nuestra vida, la frustración va a estar, que también es otro elemento importante cuando hablamos de socioemocional, aprendizaje socioemocional, el manejo de la frustración. Y así muchísimas otras, la empatía, todo el tema de relacionarnos de manera positiva, la conciencia social. Hay muchos elementos, pero definitivamente tenemos que ir observando. O sea, me vino eso a la mente escuchándote, porque como adulto, observar, porque no necesariamente todos los niños y jóvenes van a manifestar de la misma manera. Cuando están viviendo esa situación de estrés, que como decimos, el estrés es necesario, es parte de la vida. Cierto estrés incluso me impulsa, cierto estrés me reta, cierto estrés es el que ese como sensación de que tengo que hacer algo, es válido, es importante. Ahora, cuando ya es un estrés que perdura, que persiste, permanente, cuando es crónico, cuando ya no me permite avanzar, wow, y vemos a un niño muchas veces, un joven, que tú dices, cónchole, la niñez debe ser una etapa, debería ser una etapa. Yo digo que la niñez hay que protegerla, y lo dicen muchos autores. Hay que protegerla. O sea, hay que cuidarla como si fuera un vaso de cristal. De verdad, esa integridad física, mental y emocional de nuestros niños, yo lo digo mucho en mis charlas de autoestima, definitivamente tenemos que velar por esa integridad física, mental y emocional, pero con espada, defenderlo con espada.
Pero lamentablemente a veces y en otro programa abordaremos el tema del apego. Tú que dominas mucho ese tema del apego, muchas veces tu figura, que debe ser la figura que te dé más seguridad. Y tu figura, a veces esa misma es la que te daña, es la que te causa más estrés, es la que atenta contra tu integridad, contra tu dignidad. Y wow, tú dices, si esa persona, que es la persona, la figura que debe proveerme y no me lo está dando, entonces o busco por otro lado o sacio, porque son necesidades, claro, por otra vía, que no necesariamente, ahí lo vemos con muchos jóvenes en búsqueda de saciar por vías que no son saludables, que no son sanas, no son emocionalmente sanas. Eso es un tema que físicamente sanas. Podemos durar horas y horas y horas hablando de eso. Y quiero retomar que mencionaste observar, pero para observar, para yo darme cuenta de esos cambios que se están presentando en mi hijo, yo tengo que conocer a mi hijo. Y muchas veces en mi hijo vivo con él, pero no conozco a mi hijo. No sé cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son... ¿Qué lo detona? ¿Qué lo detona? Eso es muy importante saberlo. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de realmente ver. Y ¿a qué le tiene miedo? Algo que yo uso mucho con los papás es el poder de ser visto. Power of being seen. Y es algo que es muy necesario para formar el autoconcepto y el autoestima. Porque nosotros nos formamos en la mirada de otro. Lo mencionamos anteriormente. Yo crezco como niña en los ojos de mis cuidadores. Usualmente lo que viene de mi autoconcepto lo obtengo desde fuera. Claro. Entonces, cuando ese adulto, que se supone que me dé eso a mí, no me está viendo, por eso es que vemos tantos niños, por ejemplo, subiéndose en el tobogán, mamá, mírame. Y uno está como que, ya lo he visto 3 veces tirándose del tobogán. Realmente necesita ser visto. El niño necesita ser visto en su desarrollo. Y eso es algo que tiene que ser intencional. Debe ser intencional. Tenemos que esforzarnos un poquito a veces los adultos y decir... Debe ser intencional. Tengo que estar ahí, el estar, ser y estar. Exactamente. Es muy importante. Entonces es muy importante que podamos, que yo pueda verte, pero no solo verte de manera física, pero yo veo lo que te gusta, veo lo que tú sientes, veo lo que te interesa, porque te escucho, porque me tomo el tiempo de realmente pausar y estar contigo. Y validarte. Sobre todo validar. Entonces, necesitamos hacer eso. Y con las maestras, fíjate que me llama la atención porque se supone que el trabajo de un maestro es precisamente eso. Es darse el chance de conocer a todos sus alumnos para potenciar el desarrollo de cada uno. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacen. Simplemente no conocen a los niños. Entonces, hay que hacerlo, pero debe ser de una manera intencional. Y por eso es tan importante la formación, que recibamos la información adecuada, porque también estamos bombardeados de información que no necesariamente es la que es, o no necesariamente la entendemos. Pero es importante que nos formemos. Los niños no vienen con un manual. Ningún papá recibe un manual con cada uno es distinto, único, muy particular. Pero es importante que los padres se formen, porque ustedes están trayendo una vida, ustedes están trayendo un ser humano que necesita de ustedes y va a necesitar de ustedes por mucho tiempo. Así es. No es como los animalitos que ya a las 8 semanas, a las 4 semanas se lo quitamos a mamá y sobreviven y funcionan y se desarrollan y demás. Nosotros no es el caso, gracias. Nosotros no. Entonces, es importante que lo hagamos de manera muy consciente y estar, sobre todo, estar. Nada, ningún cumpleaños, ningún Disney, ningún viaje, ni juguete va a tener tanto valor como que un papá se sienta en el piso con su hijo. Estar en el día a día. Bueno, pasamos a la pausa, que rápido siempre llega, ¿verdad? Con Alaima Hernández, vamos a continuar, no se vayan, continuamos en un ratito
con este tema tan importante, empezando este año, para que todos pongamos un granito de arena, demos ese paso, nos movilicemos para acompañar y ayudar primero a nosotros, porque al final estamos hablando de niños y jóvenes emocionalmente sanos, pero yo tengo que estar emocionalmente sano, papá, mamá, profesor, maestra. Tenemos que estar emocionalmente sanos para poder acompañar, guiar, orientar a nuestros niños y jóvenes. Así que estamos hablando de un tema crucial para nuestras vidas. Ojalá más personas se sumen a hablar de educación emocional, hablemos de educación emocional. Ojalá más personas puedan realmente hacer conciencia, como hablábamos, de la importancia, se sensibilicen, porque definitivamente es urgente. Esto yo lo vengo diciendo, es urgente. Esto no es que es necesario, es urgente. Si queremos verdaderamente apostar a una mejor sociedad, a un mejor ciudadano, a personas que realmente puedan aportar, con las cuales podamos desarrollarnos al máximo potencial. Así que no se vayan, sigan con nosotros. Volvemos con Alaima Hernández, niños y jóvenes emocionalmente sanos. Parte 2. En breve regresamos con Didáctica Radio. Al pasito, con cuotas popular lo pago al pasito. El televisor o equipo de sonido, o ese nuevo play para que juegue el niño. Al pasito, con cuotas popular lo pago al pasito. Desde un nuevo aire para este verano, o ese viaje junto a todos mis hermanos. Ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo al pasito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online, con este súper tema para iniciar el año, parte 2. Ya tuvimos la parte 1. Si te la perdiste, pues búscala en nuestros canales. Didáctica Online está en todas las plataformas: Spotify, SoundCloud, iTunes, YouTube. Ya saben, si quieren con video, sin video, están todas las opciones. Así que no solamente invitamos a que escuches, que sigamos aumentando, porque gracias a Dios nuestra comunidad ha ido creciendo poco a poco. Comparte y sobre todo aprovecha. Bueno, nos toca ir cerrando este tema. Ojalá podamos tener parte 3 y 4 más adelante, pero ir cerrando este tema tan amplio, como decía, y tan importante. Hablábamos de esa primera competencia emocional, cuando hablamos de emocionalmente sano o inteligente, porque se habla de inteligencia emocional, que fue ese término bastante reciente, en los 1990 y pico, que surge este término a partir de un primer artículo que se escribió sobre inteligencia emocional, uniendo como estos dos, ¿verdad? Conceptos, inteligencia y emociones, que no estaban como bien separados. Y ahora como que sí, podemos, ¿verdad?, ser inteligentes, o sea, desarrollar y aprender estas habilidades emocionales. Entonces hablábamos de la conciencia. Tú mencionaste en el primer programa, Alaima, identificar y manejar, regular las emociones. Eso también es otra competencia que suena sencilla, pero muy sencilla, esa, pero no. Entre conciencia emocional y regulación o manejo emocional, no nos gusta hablar de control, porque ya tú explicaste que realmente la emoción no se controla como tal, es una respuesta, una reacción orgánica, biológica, ante los estímulos que suceden tanto fuera como dentro. Y bueno, esa regulación emocional, pero también está el saber expresar las emociones, la conciencia social, la capacidad de relacionarme. En el caso de Vizquerra, que plantea habilidades de vida y bienestar. En el caso de Cassell, que plantea como otra de las competencias la capacidad de tomar decisiones de manera responsable. O sea que tenemos ahí como todo un abanico. Invitar a seguir profundizando, a buscar muchísimo en internet. Hay que saber filtrar porque hay de todo. Sí. Pero definitivamente cuando hablamos de esto estamos hablando de buscar como un balance entre todas estas habilidades y competencias. Y hablábamos del estrés en la primera parte de este segundo programa, del estrés, que juega un papel definitivamente importante. Y tenemos que estar alerta. Tenemos que observar, tenemos que guiar. Y hay
herramientas y estrategias para manejo del estrés, como tú hablabas de la intención. Entonces a nuestros niños y jóvenes podemos enseñarles, si tiene que buscar ayuda de un profesional, la busca, porque a veces no la tenemos, enseñarles esas estrategias para manejo efectivo del estrés. El estrés va a ser parte siempre de nuestras vidas, pero si no lo manejo adecuadamente, que es lo que pasa con la frustración, con muchísimas situaciones y vamos a decir emociones que podemos llamar, vamos a decir, ninguna emoción ni es mala ni buena, pero la podemos llamar negativa en el sentido de que generan malestar. Pero eso pasa, que el problema no es la emoción en sí o el sentimiento, sino cómo lo manejo. O sea, Exacto. cómo lo manejo, esa capacidad. Entonces, si estamos hablando de adultos emocionalmente sanos, si estamos hablando de niños emocionalmente sanos, es que tenemos que enseñar y aprender esas herramientas, esas estrategias para un manejo adecuado. Y quisiera cerrar este programa, Laima, y sé que tú estás en contacto con muchos jóvenes, preadolescentes, con niños, con familias, en el ambiente escolar también, a través de Construyo. Estás viendo lo que se mueve. Vamos a ir aterrizando ya a estrategias, herramientas, orientaciones, como me gusta llamarle, prácticas, porque no es quedarnos en el aire. Ay, sí, tú tienes que regúlate. Claro, tenemos que ir moviéndonos a regularnos. Si usted en el momento quiere hacerle así al muchacho y quiere decir, mira, véteme de ahí, que tú... No, en ese momento, ¿qué estrategia, herramienta puedo utilizar para regularme? Porque decirte regúlate, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, yo como adulto incluso, si el niño no sabe y el adulto tampoco, ahí sí es verdad que ya, ¿verdad? Entonces, ir practicando esas estrategias. Y quisiera que tú compartas, y sé que tienes muchas experiencias. Claro que todos vamos a sentir en un momento dado frustración, estamos detonados, mandamos el mensaje, los mensajes que mandamos. Tenemos que hacer un programa sobre eso, o sea, nuestras palabras que tienen tanto poder. Manejar, o sea, qué mensaje estamos mandando, cómo estamos recurriendo muchas veces al castigo, a la amenaza, a la lucha de poder, en vez de a conectar y enseñarte, como tú decías, pero ¿cómo te lo voy a enseñar si yo no lo sé? Entonces, algunas herramientas, estrategias para el simple mortal que quizás no se ha documentado mucho o no ha tenido un buen modelo, lamentablemente, porque hasta comenzar por ahí, mi modelo no fue el adecuado. Tuve un padre autoritario, un padre castrado. Bueno, no me voy a ir a ese extremo, pero un padre o una madre que realmente quizás no aportó, no porque no quiso, sino porque no pudo. Entonces, algunas herramientas para cerrar este programa con broche de oro, pero queda mucho por hablar. Entonces, ¿con qué podemos empezar? Yo siempre recomiendo que se empiece por una meta. Porque cuando queremos abarcar todo, de repente voy a ser la más consciente, de repente voy a utilizar disciplina positiva y consciente. Pero si tú no vienes de ese esquema de crianza, va a ser muy difícil. Te va a tomar más tiempo. Te va a tomar tu tiempo. Entonces yo diría que empiecen con algo que quieran cambiar. Entonces, yo entiendo que lo primero es que el adulto comience a verse a sí mismo y a identificar, a validar esas emociones, porque muchas veces no nos damos el permiso de sentir y de aceptar lo que estamos sintiendo. Queremos como seguir porque la vida es No, o sea... Y se paga factura. Me estoy sintiendo enojada, o sea, porque esta mañana me chocaron el tapón, o sea, antes llegué al trabajo, o sea, pero, ojo, aquí es donde viene, digamos que el cambio. Yo puedo, cuando me chocan, porque es una decisión que tomamos, a veces la tomamos muy rápido, pero yo con ese enojo, yo puedo decidir bajar el vidrio y decirle dos cosas al que me chocó, o yo puedo decidir quizá respirar, tal vez puedo llamar a alguien cercano y luego salir para buscar una solución. Pero eso es difícil. Entonces imagínense con los niños, o sea, esperamos que el niño que le quitaron su carrito favorito le diga, fulani. No, el niño va a pegar, va a morder, va a aruñar, o sea, va a arrebatarle Claro, se enoja. Entonces, debemos empezar con nosotros mismos, practicando esas habilidades de resolución de conflictos. Primero de regulación, porque la emoción está,
O sea, ante el estímulo me chocaron, me enojé. ¡Cónchale, mi carro nuevo! Ahora, nos tomamos un momento. La respiración es de las herramientas más valiosas que debemos practicar, porque la respiración es algo que nuestro cuerpo hace de manera automática. Sin embargo, cuando hacemos una respiración de manera consciente y le damos a ese cerebro oxígeno, permitimos que nuestra sangre suba y que ese cerebro pueda funcionar y que el lóbulo prefrontal pueda actuar y no nuestra amígdala, ni nuestro cerebro reptiliano, digamos, que es el que responde de manera automática, pues entonces podemos manejar la situación de una manera diferente. Pero hay que practicar la respiración. Como todo, hay que practicarlo. En las mañanas respiren, o sea, tomen aire. Hay muchos videos en YouTube de mindfulness que duran 3 minutos, pero yo lo hacía mucho cuando yo estaba en aula con mis niños, de tomarnos un momento, sobre todo después del patio, que llegan con la adrenalina a millón. Y funciona. Y hay cada vez más investigaciones que demuestran el efecto positivo. Y ellos, al final, los mismos niños lo piden, porque su cuerpo se siente mejor. Entonces hay que darle un respiro a nuestro cerebro para que él pueda actuar de una manera más, digamos que coherente y consciente. Entonces, la respiración es una de las principales que hay que practicar porque ayuda mucho con la autorregulación. Y cuando nosotros podemos regularnos, entonces podemos ayudar a corregular a nuestros hijos. Y a nuestros alumnos. Y a nuestros alumnos, claro. Y a quien esté al lado de nosotros, porque también pasa con la pareja, pasa con el amigo. Oh, sí, con todos. Cuando 2 personas están en una pelea, una discusión y están los 2 encendidos, o sea, ahí no hay solución por ningún lado. Siempre dicen que uno tiene que ceder. No es necesariamente ceder, sino que cuando uno puede autorregularse, entonces automáticamente el otro va corregulándose. Es muy difícil. Se contagia. Es muy difícil que el otro se alinea, como digo yo, tarde o temprano, si tú eres firme. Exacto. Y esto es un proceso, señores. Hay días que definitivamente tú dices, wow, déjame volver a retomar. Se me fue la chaveta, se me fue el pestillo, vamos otra vez, vamos. Entonces esto es un proceso, o sea, nadie ha llegado a esa bueno, Buda quizá, a la perfección, Jesús, ¿verdad? Que tenía ese, o sea, pero realmente los que estamos en este proceso es un día a día y vamos echando para atrás y volvemos y retomamos, echamos para atrás y volvemos y retomamos. Claro. Pero lo importante es no perder ese norte. Ese norte de una vez al día, por lo menos, voy a empezar con una vez al día, quizás después 2 veces al día me voy a ser consciente de mi respiración, voy a respirar. Ante una situación voy a pausar, voy a llamar a alguien, voy a recurrir a esas, pero no voy a gritar, no voy a reaccionar, no voy a darle golpe a alguien, no voy a hacer daño. Exactamente, pero eso toma práctica. Llegar ahí toma práctica. Así mismo como llegamos a aprendernos la tabla del 12. Es así, uno va primero la del 1, la del 2, así. Sí. Entonces debe ser una práctica consciente y de manera intencional. También es importante que podamos enseñar a nuestros niños y niñas a identificar herramientas, actividades que puedan ayudar a regular nuestras emociones. Por ejemplo, yo en mente tengo unas como láminas donde los niños tienen diferentes opciones de actividades para hacer si se sienten frustrados, si se sienten enojados, si se sienten tristes. O sea, ahí yo pongo hasta de usar un puppet, de usar la casita de juguete, usar una lámpara de lava, tomar agua, tomar un descanso, acurrucar a un peluche, pedir un abrazo, hablar con alguien. Diferentes opciones de manera visual que esto funciona. Porque también vamos fomentando la independencia, de que ellos logren identificar cosas que los ayuden a autorregularse y lo puedan buscar en el caso de que no estemos ahí. Pero me encanta porque es válido, la emoción es válida, no hay ni mala ni buena, pero ¿qué hago a partir de la emoción? Claro. ¿Qué es realmente lo importante? O sea, cuando hablamos de una persona emocionalmente sana, es una persona
que identifica, conecta, expresa adecuadamente su emoción, porque no es que la reprima, No. pero que busque qué hago a partir de ahí. Y me encanta lo que tú estás planteando porque es opciones. O sea, ¿qué puedo hacer que sea adecuado? Porque Claro. si yo cogí un pique, traigo esta mesa y la rompo, No. eso no es adecuado. No, y ahí también si yo te ponemos el empujé, límite. no, excúsame, que yo estoy incómoda, tengo que empujar a todo el mundo. No. ¿Qué hago una vez experimento la emoción? O sea, y Exacto. eso, hablarlo y abordarlo con los niños y los jóvenes, wow, es poderosísimo. También nombrar la emoción, porque automáticamente nombramos la emoción, ya como que nos calmamos. Es como cuando vamos al doctor, que nos duele mucho la barriga y tenemos una semana con el dolor de barriga. Ya cuando nos dicen, es gastritis, óyeme, ya como que la sensación de angustia va bajando. Ponerle nombre, eso definitivamente Entonces, es fundamental. Ponerle nombre y también estás enojado, te quitaron tu carrito, tú querías jugar con tu carrito. O sea, ya íbamos haciendo conexiones en ese cerebrito de, ok, me estoy sintiendo enojado, me quitaron el carrito, eso me hizo enojar, ahora ¿qué voy a hacer con esa emoción? Pero yo voy calmada, estás enojado, veo tu cara, yo estoy haciendo conciencia de él mismo. Incluso podemos llevarle un espejo, mira cómo estás, tienes un truño, estás rojo. Entonces ahí podemos buscar cómo manejar esa emoción. ¿Qué pasa después de esa emoción? Entonces, es importante que nosotros, vuelvo y repito, porque es muy importante que lo hagamos, nosotros practiquemos estas habilidades, porque nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, mientras nosotros vayamos construyendo eso y desarrollando esas habilidades en nosotros mismos, entonces va a ser más fácil enseñar a nuestros niños, y sobre todo con el modelaje, porque si yo soy una mamá que cuando me enojo con mi esposo lo que hago es estrellar la puerta y el vaso de cristal lo tiro al fregadero, entonces, ¿con qué derecho yo le peleo a mi hijo que tira los juguetes cuando se enoja? Uh-huh. Si eso es lo que yo le he enseñado todo el tiempo. Pero de boca yo le digo, no se tira cuando se enoja. Uh-huh. Pero y entonces tú me estás dando dos mensajes totalmente opuestos. Y el que yo voy a internalizar es el que yo estoy viendo. Porque tú, como figura de apego, eres muy importante para mí y yo aprendo de ti porque quiero aprender de ti. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Y manejar las emociones, obviamente, es un proceso que toma mucho tiempo. Se espera que sobre todo si nadie te lo ha enseñado desde pequeño, porque si comenzamos desde pequeñito y continuamos durante toda la vida insertos en un ambiente donde se promueve esto, donde se aprende, donde se practica, donde me modelan, pues va a ser mucho más fácil. Claro. Y no solo nos quedamos entonces en regular esas emociones, sino que qué vamos a hacer cuando se presenten situaciones que hagan que esas emociones salgan. Por ejemplo, si me quitan mi juguete, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Porque yo no le voy a dejar mi juguete, yo quería jugar con mi juguete. Y ahí podemos usar mucho los cuentos con los niños más pequeños, contarle nuestras propias historias, conectar con qué nosotros hemos hecho, le vamos dando ideas. Claro. Pero abordarlo para que cuando se presente la situación puedan tener estrategias y herramientas de manejo adecuado de conflicto. Se tiene que conversar, las situaciones se conversan. En las casas usualmente como que se dejan a un lado, incluso lo que pasa en el colegio, como que ya el famoso boche sucede en el carro, pero realmente no hay una conversación profunda ni significativa sobre qué fue lo que pasó. Y cómo lo manejaste. Claro. O cómo lo pudieras manejar. Cómo lo pudieras manejar. Entonces ahí también estamos enseñándole a él, ok, lo hiciste de esta manera, pero hay otras opciones. Así. No, y a mí me encanta porque, por ejemplo, yo misma como adulta lo aplico mucho. Vamos a ver ante esta situación o este problema, a mí no me gusta llamarle problema, vamos a ver todas mis alternativas y voy analizando cada alternativa y ayudar a nuestros niños, sobre todo cuando ya van pasando a ser un poco más jovencitos, a ver sus alternativas y qué implica cada decisión. Señores, se nos fue el tiempo. Yo no lo puedo creer todavía y Alaima estaba nerviosa, pero miren todo lo que hemos aprendido con ella, porque definitivamente Alaima tiene una especialidad en Israel, pero también ha hecho especialidad en neurodesarrollo, en neuroaprendizaje, en todas esas cosas. Y definitivamente que está haciendo un trabajo maravilloso en su centro Menti.rd.
Y como dije en el primer programa, es mi psicóloga favorita. Tengo muchas amigas psicólogas que quiero mucho y que han estado incluso en el programa, pero aquí hay un amor especial, así que ya saben, aquí esto es como especial. Pueden también seguirla en SIC con PSIC no lleva punto, Alaima Hernández. Y cualquier cosa le pueden escribir. Alaima conecta de una forma muy especial con niños y jóvenes y preadolescentes. Y realmente me consta que tiene mucho que aportar. Así que es un gran privilegio tenerla aquí y poder aprender. Yo sé que tenemos varios temas pendientes porque de esto surge también una de las grandes habilidades emocionales que tenemos que promover, es la del manejo de la ira. Y bueno, eso es todo un tema porque definitivamente, ¿verdad? El manejo inadecuado de la ira puede traer muchos problemas a nuestras vidas. Y esto se aprende, como hemos dicho, esto se aprende, se enseña, esto no es por obra y arte de magia. Así que no sé si quieras terminar con alguna idea o alguna invitación o alguna frase y ahí cerramos o un cierre. Un cierre. Bueno, yo creo que una idea importante que quiero que todo el mundo se lleve es que se puede. No necesariamente porque vengamos de una crianza diferente, significa que lo vamos a hacer igual con nuestros hijos. Siempre podemos mejorar. Yo me acuerdo en una de tus charlas que tú tenías como el teléfono ese que se le daba vuelta antes. De repente pasamos el celular con antena gigante y ahora usamos un iPhone. No vamos a estar usando el teléfono de antes para comunicarnos. Ya usamos el iPhone. Entonces es así mismo. Las investigaciones no se equivocan. Esto no es inventado. O sea, realmente ya tenemos mucho aval por parte de los científicos, de los psicólogos que han dedicado su vida a investigar estos temas de que funciona y de que lo necesitamos. Ay, sí. Y sobre todo hacer mucha conciencia a que se hable de la educación emocional. Sí, hablemos de educación emocional, hablemos de esto. Pueden seguirnos también en la Fundación Didáctica, que estamos ahí iniciando un trabajo maravilloso con niños, con jóvenes, realmente enfocada precisamente en educación emocional. Así que pueden seguirnos ahí en didáctica.rd. Ahí está nuestro equipo siempre trabajando para aportar. Yo siempre digo, Señor, permítenos desde Didáctica, desde la fundación, desde donde estemos, desde el campamento, aportar a las vidas de todo el que pase por nuestro camino, que por algo y para algo llegan las personas a nuestras vidas. Una vez más, gracias. Gracias porque aceptó por fin mi invitación. Gracias por compartir con nosotros. Espero que regreses. Y nos despedimos iniciando este 2023 con esperanza, con ilusión, con alegría y con fortaleza también. Vamos a cerrar con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.